El tema de esta noche no versará en base a ningún libro específico, sino a una conducta cultural que estamos viendo en estos días, o más bien el tremendo escándalo que se ha armado en torno a la difusión de las películas Chabuca y por ende a la tremenda demanda que se ha desatado con el libro de Alex Broca, un libro que cuando salió originalmente en los años 90 no vendió nada y ahora el público lo busca como si su vida dependiera de ello, como si fuera su alimento cultural y como si fuera su necesidad primordial leer ese libro. Pero siempre dentro de lo que se llama una suerte de farándula light. Se supone que la llamada cultura chicha es para los sectores de bajo nivel intelectual. ¿Sí? Y sobre eso me desata una interesante reflexión. En los comentarios que se desatan por internet, que se han dado estos días por internet, todo el mundo habla que esto es una consecuencia del declive moral al que nos llevó el fujimorismo y el montesinismo. Que la prensa chicha comenzó el declive cultural del peruano, del limeño más exactamente. Yo les digo que todo eso es mentira, simplemente. Cinematográficamente hablando, no me toca hablar de la chola chabuca. Yo considero que lo que comenzó como una crítica exclusivamente en base a la obra en sí, que si era buena o si era mala, y clase media alta incluso. Pero ese no es el problema. El problema es que hace que cierto sector social, que se consideraba ilustrado e inteligente, escande el libro de Broca como desesperado, lo cual ha provocado una tendencia peligrosa en las redes, que cierta gente que se ha puesto a decir que la gente ha vuelto a los libros gracias al libro de Alex Broca, lo cual es el chiste del año, pero en el fondo es una espantosa realidad. ¿Por qué? El grado de degeneración intelectual, mental, espiritual, psíquica y hasta podría decir que física del limeño, sobre todo, y de ciertos sectores provincianos, migrantes, que se han dejado lavar el cerebro, han aceptado, literalmente, han aceptado autolobotomizarse, han aceptado ser idiotas, porque antes siempre lo fueron. Pero esto que estamos viviendo ahora siempre existió, siempre hubo una tendencia, pero como un placer culposo antes, ahora es abiertamente declarado. Siempre hubo la tendencia a leer al morbo, y lo digo sin ninguna intención moralizante. Puede haber hasta cierta belleza en el morbo, puede haber hasta cierta belleza en la mediocridad, puede haber cierta belleza en lo que se llamó vulgarmente cultura chicha. No caigamos tampoco en soberbias intelectuales. Si hablamos desde un punto de vista social, que es el tema verdadero de este problema que estamos viviendo estos días, siempre nos ha gustado el morbo, solamente que lo disfrazamos con lo popular. Ya a comienzos del siglo XX había este periódico Fray Cabezón, que tenía un humor político, y un humor político bastante bravazo. Se burlaban de los homosexuales. Luis Varela de Orbegoso, el famoso académico y diplomático intelectual, se paraban burlando de él por sus supuestas tendencias homosexuales. Después, La Crónica. Era el periódico que dirigía Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, y odiaba a los negros, a los indios, a los japoneses, a los orientales, a los cholos, todo. Racista hasta el tuétano. Tiene artículos enteros en La Crónica atacando la migración china. En el caso de La Crónica, ese periódico, su leguismo con todo, hizo que al final su único baluarte para poder vender, como pasa ahora con el Trome y otros periódicos, fuera la sección policial. La sección policial era muy bonita. Detienen siempre la fijación con los homosexuales. Detienen a 3 invertidos practicando actos inmorales e indecentes y los publicaban en fotos, todos vestidos de mujer, con todo eso. Así que siempre nos ha gustado el morbo. Última Hora fue el gran periódico popular, el gran periódico populachero. Provocaba opiniones divididas. Mucha gente odiaba este periódico, decían que inmoralidad. Pero Doris Kickson de Caretas decía que le gustaba, le caía simpático. Este periódico comienza siendo un periódico convencional, tradicional. Es un periódico tan convencional que ya antes de los 3 o 4 meses ya estaba a punto de ser cerrado porque nadie lo leía. Entonces, Pedro Beltrán
combina Arturo Villarán a levantar el periódico por lo menos en 15 días, si no lo clausura. Villarán, que era un bohemio de primera categoría, que era un juguero de primera y que conocía muy bien ese mundo nocturno y conocía muy bien a Lima Pacata, ya que él era la oveja negra de su familia, se da cuenta de que tiene que buscarse un público objetivo. El público objetivo es simplemente el pueblo. ¿Y qué hace? Saca un titular bomba. En ese momento era la guerra de Corea. Y saca su titular: chinos como cancha en el paredón 77. La muerte fue ese titular. Este ejemplar que tengo corresponde a 1973. Es una colección que Argos Libros atesora, pero no está en venta. Es un pequeño tesoro que atesoramos para que entre parte del debate y de la discusión. Pero pueden ver ustedes algunos titulares famosos en ese tiempo. El racismo en todo su esplendor, la violencia en todo su esplendor. Y les voy a leer algunos titulares que les van a gustar. Esto era en el 73, en plena época de Velasco. La cuestión es de que Última Hora disparó su venta hasta los cielos. Era el periódico más vendido de Lima, superando incluso al Comercio y a la prensa. Duró hasta la estatización de la prensa. Al ser estatizada la prensa, se quiso mantener el saoco, pero ya no era lo mismo y fue decayendo. Por ejemplo, algunos titulares para que ustedes vean esto. Seres no amistosos de otros planetas amenazan a la Tierra. Esta otra es mejor. Cremas Grones disputan clásico de fútbol cholo. O sea, siempre habrá negros y siempre habrá cholos. Este es Brackpa. Samba Racta Chivolo en Plaza Unión. Y abajo, hippies. Y sin embargo, esa era la imagen que desde un punto de vista que ustedes llamarían populachero, mostraba una Lima dinámica, en movimiento, en acción. Una Lima que con todos sus defectos y defectos estaba viva todavía. ¿Ya ven? ¡Hippies! Y les sigo leyendo titulares para que vean que siempre existió esa época. Siempre existió esa mentalidad por lo populachero. Sin caer en soberbias intelectuales, vuelvo a repetir, debemos definir lo populachero como un género artístico en sí, un arte en sí. La crítica que podemos darle es cuando es manejado políticamente, ideológicamente, manejado por determinadas tendencias políticas y manejado para lavar el cerebro e idiotizar a la gente. Ahí sí tenemos que hacer crítica. Pero lo populachero, como arte en sí, no caigamos en la soberbia. Como cañón reapareció el presidente Velasco. Ya no, ya. Y por ejemplo esta que de acá. La mujer negra del 007. Esta, sin embargo, es un vivo ejemplo de la tipificación. Pueden ser estrellas, pero siempre serán negros. Pueden ser cholos, pero siempre serán cholos. En la década de los 70 ya se consumía lo de la llamada prensa popular. ¿Cuál es la única diferencia con la prensa popular de ese entonces con la de esta? Casi ninguna. Si se habla de muertos, de toda porquería que vemos en la televisión, es un gran mito de parte de nuestros abuelitos decirnos de que la prensa antigua solamente informaba que pasó esto, pasó lo otro y listo. A partir del final de los 70 empieza a salir la verdadera prensa chicha, pero sin manipulación ideológica, simplemente por manipulación mediática. Y donde, por ejemplo, las minorías eran tratadas como adefesios. Y acá tenemos, por ejemplo, la famosa Shock. A mí me sorprende bastante que los intelectuales que tanto se mueren, los académicos, sobre todo por hacer trabajos sobre cualquier cosa que nos venden del extranjero, no hagan trabajos de investigación sobre la verdadera prensa popular o populachera o chicha. Es en 1980 cuando se empieza a acuñar el término verdaderamente de chicha, cuando a la cumbia se le empieza a dar ese nombre, sobre todo en los famosos conciertos del Palacio, el surgimiento de Chacalón. A partir de ahí toda la prensa populachera empieza a cambiar y a llamarse de chicha.
se crea ya una distinción. La prensa chicha, supuestamente para el pueblo. La prensa no chicha, o sea, la prensa civilizada para la gente de clase media y clase alta, que supuestamente tiene nivel intelectual. Ustedes se quedarían sorprendidos si hubieran vivido ese tiempo y hubieran visto cuánta gente compraba estas revistas. Cuánta gente compraba estas revistas. Z, Super Z, SPP, Super Q y una tonelada de revistas que las fotos las pirateaban de revistas pornográficas suecas y fotos y textos eróticos que nadie se ha decidido todavía hacer una antología de literatura pornográfica peruana de los 80 en adelante. Y el material está ahí, búsquenlo. Está repleto de material literario, llena de poesía bizarra, para que ustedes académicos lo investiguen. Y sin embargo, no se atreven, tienen miedo. Esta mostraba fotos con todo, muertos, destripados, descuartizados, así. La más exitosa de toda esta vertiente que combinaba lo erótico con lo policial fue 05. O sea que era mucho más brava y que además era la más homofóbica y más racista de todas. Testigo fue su más cercana competencia. Por ejemplo, ya hablaban de la violencia política, combinado con noticias como lo mataron por robar cebolla y le aplastaron la cabeza, con foto incluida, homosexualidad y delincuencia en Lima. En esa época ya 05 pasa definitivamente ya no tanto a los políticos, sino ya más tirando hacia la prensa ya abiertamente matadora, fin de atracadores, Pantera Rosa en la cárcel. Ahora, Z, que es la madre, curiosamente Z comenzó como un periódico político, una revista política. Sin embargo, cuando Ismael Frías abandona la dirección de la revista, esta revista recibió furiosos ataques por parte de los moralistas de Caretas. Z llegó a ser la revista más insultada por Caretas, odiada como ejemplo de su prensa. Y sin embargo, en la misma está. La pregunta está de más, pero dense cuenta cómo la homofobia se convierte en un verdadero artículo de fondo, mostrándole siempre en sus posiciones más grotescas y en sus posiciones más ridículas, nunca mostrando homosexuales como personas, ya ni hablar de las minorías sociales. Entonces, ¿qué cosa le achacamos a Alex Broca? ¿Qué cosa achacamos? En el fondo, hay muchos lectores que en realidad les gusta el morbo. Ahora, por ejemplo, era el colmo, era la muerte. Careta se jalaba los pelos. Las orgías de un diputado, prostitución en el Sheraton y los bisexuales en Lima. Siempre los homosexuales eran sacados para lo peor. Siempre los homosexuales son mostrados en sus lados más negativos. Y de paso, lo cual impidió que Analí Cabrera posase para Z. De paso, con artículos pseudohistóricos como la historia de Marlene Dietrich, recalcando su aspecto bisexual, lésbico sobre todo, su preferencia por hombres y mujeres. Había titulares extraordinarios. Periodista Calato busca ropa. Estas revistas ya son más cercanas a los 90. 5, se las presento acá en versión censurada. Esta revista aguantó un montón de la crisis de la hiperinflación. Llegó casi a los 90. Tenía artículos desde la masturbación en el comunismo hasta carnet gay. Todos los gays podían expresarse acá. Y curiosamente acá los homosexuales tienen más oportunidad de expresarse. No son tan mostrados de manera tan oscura y tan abyecta. Sin embargo, entre todo este marasmo de literatura pornoerótica, donde los que escribían eran verdaderos artistas de la literatura pornográfica, hay que revalorizarlo. Sin embargo, tiene un artículo bien interesante que es Lima, ciudad burdel, porque en ese tiempo se clausuró el Trocadero temporalmente. Fue uno de los pocos casos.
Y ustedes dicen que toda esta porquería de todo esto, ay, qué asco, la prensa chicha, la mal llamada prensa chicha, porque ya existía desde hace tiempo, la prensa chicha, ay, que esto comenzó con Fujimori y con Montesinos. No, señores, comenzó la instrumentación política e ideológica, primero, y después, en esta década, en milenio en adelante, comenzó la instrumentación de esa prensa para lavar el cerebro al pueblo, a la sociedad limeña sobre todo, idiotizarla, embrutecerla. Y esta sociedad se dejó embrutecer y manipular porque quiso. Acá estamos hablando de la prensa populachera, pornográfica, agabalera, lumpen, sin ningún asco. Acá estamos hablando de esa prensa cuando sus intenciones eran simplemente muy simples: morbo y excitación. La única diferencia es que ahora esa gente busca abiertamente el libro de Alex Broca. Antes era un mate de risa ver cómo esa gente compraba esas revistas escondidas en los kioscos, así, lo cual no impedía, sin embargo, que la gente cayera en lo que llamaríamos una degradación mental. Eso ya es comisariato. Porque les voy a mostrar, por ejemplo, Cuero. Esta revista es del 2000 y pico. Estas revistas era cara. Esto no lo compraron gente del pueblo. 5. Más 5 todavía. Y con unos titulares magníficos. Edipo, el amante de su madre. Todos los amantes de Leonidas Segarra deberían saber que ya en los 90, Leonidas Segarra debe su mayor éxito a sus grandes clásicos, Pollo al desnudo y Vedette al desnudo. El culpable de estas atrocidades, que ahora es considerado un cineasta de culto en el Perú, porque como les dije alguna vez, lo consideran el Ed Wood peruano, y básicamente es una exploración sobre el cine serie B, sobre el cine barato en Lima, sobre todo en las décadas de los 70, 80 y 90. Y este compadre, sin embargo, produce en los 90 dos películas: Pollo al desnudo, que era la película en sí, pero como sobró tanto metraje, el pata hizo no una secuela, sino una prolongación que fue Vedette al desnudo. ¿Y quiénes salían? Isabela, Susy Díaz. Y por eso, el gran clásico de la literatura, que vendió realmente, que vendió mucho más que nuestro amigo, es el clásico de Isabela. Pero cómo gusta a la gente. Por ello mismo, estos estudios que pueden ser interesantes, por ejemplo, la imagen decente trata cómo la imagen del homosexual sigue siendo tratado de manera discriminada ya en este milenio. Muni no atraca corso gay. Guerra de locas. Este es en este milenio. Y ustedes dirán, ¿quiénes reaccionan? La nueva moral no dice nada. Solo dice lo que le conviene, lo que le interesa. Solamente esto lo leen los sociólogos. Por eso, ¿de qué hablan? Lo que estamos viviendo con Alex Broca es simplemente la culminación de un grado de deterioro espiritual e hipocresía moral que ha existido desde siempre. Los famosos ataques contra Francisco Javier de Luna Pizarro en los pasquines de la independencia, porque parece que Francisco Javier era homosexual y vivía con un español, y se empezaban a atacarle diciendo: ese cura que come, vive y duerme con un español. Sí, y eso estamos hablando en 1824. Siempre ha existido hasta el día de hoy. Solamente que como una tendencia cultural. ¿Qué? Sí, es una tendencia cultural. Antes de su manipulación política y lavacerebro, es una tendencia cultural. Se define comienza a definirse a partir de los años 50. Y termina de consolidarse a partir de mediados, fines de la década de los 70. Y de ahí hasta el día de hoy. Y ya no hay quien lo saque. Quien lo quiera leer, que lo lea. Quien no lo quiera leer, que no lo lea. Pero
No lo sancionemos por ser cultura en sí. Sancionemos a los lectores que lo leen para embrutecerse mejor o por intereses políticos. ¡He dicho! Y síguenos en vivo y en directo, comenta y comunica y opina en Argos Libros, que ahora es propulsor de contenido y vamos a polemizar. ¡Carajo!